Imagina despertar cada mañana en una celda de 2 metros por 3. Imagina saber que en algún momento, quizás en 6 meses, quizás en 6 años, te llevarán a una habitación donde terminarán tu vida. Imagina saber con absoluta certeza que eres inocente. Imagina que nadie te cree. Esta no es una pesadilla, es la realidad que vivieron cientos de personas en Estados Unidos. Algunos tuvieron suerte, fueron exonerados antes de que la sentencia se cumpliera. Desde 1973, al menos 200 personas han sido liberadas del corredor de la muerte tras demostrarse su inocencia, pero otros no tuvieron esa fortuna, fueron ejecutados. Este es el relato de 3 hombres inocentes que fueron enviados a la muerte por un sistema judicial que falló de manera catastrófica. Cameron Todd Willingham, acusado de quemar vivas a sus 3 hijas. Carlos de Luna, culpado por el asesinato cometido por otro hombre con el mismo nombre. Joe Harridy, un joven con la mente de un niño de 6 años que no entendía qué significaba morir. Sus historias no son solo tragedias individuales, son advertencias sobre la falibilidad humana, la ciencia defectuosa, los prejuicios raciales y el precio irreversible de un sistema que pretende ser infalible cuando sabemos que no lo es. Porque cuando el Estado ejecuta a un inocente, no hay apelación, no hay segunda oportunidad, no hay manera de deshacer el error. La pregunta que nos persigue es inevitable. Si el sistema falló con ellos, ¿con cuántos más habrá fallado? ¿Cuántos inocentes más fueron ejecutados sin que nadie lo supiera? Nera. Cameron Todd Willingham, quemado por ciencia falsa. Era 23 de diciembre de 1991, 2 días antes de Navidad. En Corsicana, Texas, Cameron Todd Willingham, de 23 años, despertó al olor a humo. Su casa móvil estaba en llamas. Su esposa Stacy había salido temprano para comprar regalos navideños. Dentro de la casa, sus 3 hijas dormían, Amber, de 2 años, y las gemelas de 1 año, Carmon y Cameron. Willingham intentó entrar a la casa ardiendo. Los vecinos lo vieron gritando, tratando desesperadamente de romper ventanas, intentando llegar a sus hijas. Tenía que ser físicamente contenido, incluso esposado, para evitar que volviera a entrar al infierno en llamas. Su cabello se había quemado, estaba gritando los nombres de sus niñas. Para cuando los bomberos controlaron el fuego, ya era tarde. Las 3 niñas habían muerto por inhalación de humo. Amber fue encontrada en la habitación de sus padres. Las gemelas estaban en su propio cuarto. Los cuerpos estaban quemados más allá del reconocimiento. La comunidad de Corsicana estaba devastada. 3 niñas pequeñas, muertas 2 días antes de Navidad. La tragedia sacudió a la pequeña ciudad texana, pero pronto la tristeza se convirtió en ira, porque los investigadores de incendios determinaron que el fuego había sido provocado intencionalmente, y su principal sospechoso era el padre, Cameron Todd Willingham. Los investigadores de incendios, Manuel Vázquez y Douglas Fogg, examinaron la escena. Encontraron lo que consideraron evidencia clara de incendio provocado. Señalaron patrones de quemaduras en el piso que, según su experiencia, indicaban el uso de acelerantes líquidos inflamables. Notaron vidrios rotos con crazing, líneas de tensión que, según ellos, probaban temperaturas extremadamente altas causadas por fuego acelerado. Observaron marcas de alligatoring en la madera, profundas grietas que creían indicaban un fuego rápido e intenso alimentado por combustible. Todo esto, concluyeron, apuntaba a una sola cosa. Alguien había rociado líquido inflamable por toda la casa y le había prendido fuego deliberadamente. Y ese alguien, razonaron, solo podía ser Cameron Todd Willingham. La evidencia forense parecía abrumadora. Vázquez testificó que había encontrado más de 20 indicadores de incendio provocado. El porche delantero mostró rastros químicos de acelerante. Los patrones de quemadura eran, según los expertos estatales, completamente inconsistentes con un fuego accidental. Sin embargo, había un problema fundamental con toda esta evidencia. Cada una de estas conclusiones estaba basada en ciencia obsoleta, folclore de bomberos y creencias que habían sido desacreditadas por la comunidad científica moderna. Pero en 1992, cuando Willingham fue juzgado, estas técnicas aún eran ampliamente aceptadas en Texas. El juicio de Willingham comenzó en agosto de 1992. La acusación presentó a los investigadores de incendios como testigos expertos. Su testimonio fue devastador. Describieron en detalle técnico cómo Willingham había deliberadamente prendido fuego a su casa con sus 3 hijas adentro. La fiscalía pintó un retrato de Willingham como un padre abusivo, un hombre violento que no quería la responsabilidad de 3 niñas pequeñas. También presentaron a
a un informante de cárcel, Johnny Webb, quien testificó que Willingham le había confesado el crimen mientras estaban juntos en la prisión del condado de Navarro. Webb afirmó que Willingham le contó cómo había prendido el fuego y que había intentado hacer parecer que trataba de salvar a sus hijas cuando en realidad las había matado deliberadamente. La defensa de Willingham era simple. Él no lo hizo. Amaba a sus hijas. Había tratado desesperadamente de salvarlas. El fuego fue un accidente trágico, no un acto de asesinato. Pero sin expertos propios en incendios, sin recursos para contratar científicos que pudieran rebatir el testimonio de la fiscalía, la defensa de Willingham era débil. Stacy Willingham, su esposa, testificó a favor de él. Dijo que Cameron amaba a sus hijas, que había sido un buen padre, que estaba destrozado por su muerte. Pero la fiscalía pintó otra imagen, un matrimonio problemático, un hombre con temperamento violento, alguien que había golpeado a su esposa. La evidencia circunstancial se acumulaba. El jurado deliberó por menos de un día. El veredicto: culpable de asesinato capital por la muerte de sus 3 hijas. La sentencia: pena de muerte. Cameron Todd Willingham fue enviado al corredor de la muerte en Texas. Tenía 23 años. Durante más de una década, Willingham esperó su ejecución. Durante todo ese tiempo, insistió en su inocencia, escribió cartas, presentó apelaciones, rogó que alguien, cualquiera, escuchara su historia. En los años siguientes, Stacy se divorció de él. Al principio lo apoyó, pero con el tiempo, presionada por su familia y la comunidad, comenzó a dudar. Eventualmente, llegaría a afirmar que Willingham le había confesado el crimen, aunque previamente había testificado lo contrario. Su cambio de historia sería cuestionado por años. Willingham pasó sus días en una celda pequeña en la unidad Polunsky, una de las prisiones más duras de Texas. El corredor de la muerte allí es especialmente brutal. Aislamiento de 23 horas al día, sin contacto humano significativo, sin actividades recreativas. Los prisioneros enloquecen lentamente en esas condiciones, pero Willingham no abandonó su lucha. Mantuvo correspondencia con su familia. Escribió a organizaciones de inocencia. Insistía que el fuego había sido accidental, que él nunca, jamás, habría dañado a sus bebés. En 2004, meses antes de la ejecución programada de Willingham, el doctor Gerald Hurst, un científico de incendios de renombre nacional, revisó el caso a petición de los abogados de Willingham. Las conclusiones de Hurst fueron devastadoras para la acusación. Nada en la evidencia sugería incendio provocado. Los patrones de vertido que los investigadores habían identificado como evidencia de acelerante líquido eran simplemente el resultado de flashover, un fenómeno bien entendido donde un cuarto entero se enciende simultáneamente debido al calor extremo. El crazing en el vidrio ocurre comúnmente en incendios y no indica nada sobre su origen. El alligatoring en la madera no tiene nada que ver con acelerantes. Los rastros químicos de acelerante en el porche provenían de una parrilla de carbón que estaba allí, derretida por el calor. Cada uno de los 20 indicadores que Vázquez había identificado era, según Hurst, ciencia basura. El fuego, concluyó Hurst, era completamente consistente con un accidente. Cualquier cosa, un calentador defectuoso, un cable eléctrico dañado, incluso un cigarrillo, podría haberlo causado. El reporte de Hurst fue enviado a la oficina del gobernador Rick Perry y a la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas. Ni la oficina del gobernador ni la Junta respondieron a las apelaciones de clemencia de Willingham. Perry se negó a detener la ejecución. El 17 de febrero de 2004, Cameron Todd Willingham fue llevado a la cámara de ejecución en Huntsville, Texas. Tenía 36 años. Había pasado más de 12 años en el corredor de la muerte. Sus últimas palabras fueron breves pero poderosas. Dirigiéndose a su exesposa y a los familiares de Stacy, que habían venido a presenciar su muerte, dijo: «Las únicas declaraciones que haré es que soy un hombre inocente, condenado por un matrimonio que se desmoronó. Las únicas declaraciones que haré es que soy un hombre inocente, condenado por un matrimonio que se desmoronó. Eso es todo lo que tengo que decir a ustedes». Luego miró a sus propios testigos, amigos que habían creído en su inocencia, y dijo: «Gracias por su apoyo y amor. Siempre he dicho lo mismo, que esta muerte no tiene sentido. No perdí a 3 niñas, perdí a mi familia entera. He sido perseguido durante 12 años por algo que no hice. Desde el cielo estaré cuidando mi familia. Nos veremos cuando lleguen allá. Estaré esperando». Volteó su cabeza hacia la familia de Stacy. Su voz se quebró. «Espero que te encuentres con tu creador con las respuestas que has buscado». A las 6:17 p.m., los químicos letales comenzaron a fluir. A las 6:20 p.m.,
Cameron Todd Willingham fue declarado muerto. El estado de Texas había ejecutado a un hombre por quemar vivas a sus 3 hijas. El problema era que Cameron Todd Willingham no había prendido ese fuego. Meses después de la ejecución de Willingham, el Chicago Tribune publicó una investigación que ponía en duda la evidencia forense. El Innocence Project reunió a 5 de los principales expertos nacionales en incendios para revisar la evidencia. Ese prestigioso grupo emitió un reporte de 48 páginas concluyendo que ninguno de los análisis científicos usados para condenar a Willingham era válido. En 2006, el Innocence Project presentó formalmente el caso ante la Comisión de Ciencias Forenses de Texas, pidiendo una investigación completa. En 2009, el científico de incendios Craig Baylor completó su investigación del caso Willingham. Sus conclusiones fueron inequívocas. Los investigadores en el caso Willingham no tenían base científica para afirmar que el fuego fue provocado. Ignoraron evidencia que contradecía su teoría. No tenían comprensión de flashover ni dinámica de incendios. Se basaron en folclore desacreditado. Fallaron en eliminar causas accidentales potenciales del fuego. Su enfoque, dijo Baylor, parecía negar razonamiento racional y era más característico de místicos o psíquicos. El 23 de julio de 2010, un panel de 4 personas de la Comisión de Ciencias Forenses de Texas, investigando la evidencia de incendio presentada en el caso, reconoció que los investigadores estatales y locales usaron ciencia defectuosa para determinar que el incendio había sido provocado deliberadamente. Pero Cameron Todd Willingham ya estaba muerto. Llevaba 6 años muerto. No había manera de devolverle la vida. No había manera de deshacer el error. En 2014 surgió nueva evidencia aún más perturbadora. Johnny Webb, el informante de cárcel cuyo testimonio había sido crucial para condenar a Willingham, finalmente admitió que había mentido. Webb dijo en entrevistas grabadas que había dado falso testimonio a cambio de ayuda del fiscal. Documentos descubiertos por el Innocence Project mostraban que, contrario a lo que el fiscal John Jackson afirmó en el juicio, Webb sí había recibido un trato favorable por su testimonio. Una nota manuscrita, marcada por John Jackson, instruyó al secretario del condado cómo responder si funcionarios preguntaban sobre el estatus de Webb. La nota explicaba que el cargo de Webb debía ser modificado de robo agravado en primer grado a robo en segundo grado. Eso es lo que John Jackson quiere que sea, decía la nota. El fiscal Jackson nunca reveló este trato a los abogados de Willingham. La ley requiere que los fiscales revelen cualquier beneficio dado a testigos a cambio de su testimonio. Jackson violó esta ley. En 2015, el Colegio de Abogados del Estado presentó una queja buscando prohibirle ejercer la abogacía. En 2017, sin embargo, un jurado votó 11-1 para absolver a Jackson de mala conducta. Johnny Webb murió en 2021, sin enfrentar consecuencias por su falso testimonio que envió a un hombre inocente a la muerte. Hasta el día de hoy, el estado de Texas no ha reconocido oficialmente que ejecutó a un hombre inocente, aunque cada científico de incendios que ha examinado el caso desde la ejecución ha llegado a la misma conclusión: no había evidencia de incendio provocado. En 2009, el gobernador Rick Perry defendió su manejo del caso, declarando que Willingham era un monstruo. Cuando periodistas cuestionaron esta caracterización, dado que la evidencia del incendio provocado había sido completamente desacreditada, Perry se negó a retractarse. En 2013 y 2014, la familia de Willingham presentó peticiones pidiendo un perdón póstumo. La Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas, cuyos miembros fueron todos nombrados por Perry, votó para negar el perdón en abril de 2014. En 2015, surgió más evidencia apoyando la inocencia de Willingham. Sin embargo, ninguna cantidad de evidencia puede traerlo de vuelta. Ninguna exoneración póstuma puede deshacer el hecho de que Texas lo mató por un crimen que no cometió. En 2025, Netflix lanzó Trial by Fire, una película basada en el caso, reencendiendo el interés público. La película expone cómo la ciencia de incendios defectuosa y la mala conducta fiscal llevaron a la condena y ejecución de Willingham. Cameron Todd Willingham fue ejecutado el 17 de febrero de 2004. Tenía 3 hijas, Amber, Carmon y Cameron. Las amaba, no las mató. Un incendio accidental se las llevó y un sistema judicial defectuoso lo mató a él.
Sus últimas palabras resuenan: soy un hombre inocente. Era verdad. Carlos de Luna, el Carlos equivocado. La noche del 4 de febrero de 1983, Wanda López trabajaba sola en una estación de servicio Seymour Shamrock, en Corpus Christi, Texas. Era una mujer de 24 años, madre soltera, trabajando el turno nocturno para mantener a su hijo. Alrededor de las 8:00 p.m., un hombre con un cuchillo entró a la tienda. Kevin Baker, conductor de un camión que estaba en una estación de servicio cercana, escuchó la llamada de emergencia por su radio de banda ciudadana. Se dirigió a la tienda Shamrock y vio a un hombre hispano huyendo de la escena. Baker llamó al 911 y siguió al hombre durante varios minutos, describiendo a la policía su ubicación. Cuando la policía llegó a la tienda, encontraron a Wanda López detrás del mostrador, sangrando de una herida de cuchillo en el pecho. Murió camino al hospital. Tenía un solo hijo, de 4 años. Esa noche, ese niño se quedó huérfano. La descripción inicial del sospechoso era de un hombre hispano con pelo largo, bigote, usando una camisa gris. La policía persiguió a un hombre que coincidía con esa descripción durante 30 minutos. Tenían una grabación de audio de esa persecución. El hombre escapó. Luego, aproximadamente 40 minutos después del asesinato, Carlos de Luna fue encontrado escondido debajo de una camioneta a unas cuadras de la escena. De Luna tenía 20 años. Era hispano, pero no tenía bigote. No usaba camisa gris. Usaba una chamarra blanca. Su cabello era corto y, lo más importante, no tenía sangre en su ropa, sus manos o sus zapatos. La escena del crimen estaba empapada de sangre. Sin embargo, De Luna no tenía ni una gota. No importó. La policía había encontrado a alguien. La presión pública era inmensa. Corpus Christi quería justicia para Wanda López y Carlos de Luna encajaba suficientemente bien. Esa misma noche, testigos fueron llevados para identificar a De Luna. Los procedimientos de identificación fueron profundamente defectuosos. A los testigos se les mostró solo a De Luna, no una rueda de identificación con varias personas. Les dijeron que habían capturado al asesino. Los testigos estaban bajo tremenda presión para confirmar que habían atrapado al hombre correcto. Kevin Baker, quien había visto al hombre huyendo brevemente desde cierta distancia en la oscuridad, identificó a De Luna. Más tarde, Baker admitiría que tenía dificultades para distinguir un latino de otro, pero en ese momento su identificación fue considerada definitiva. No había evidencia física conectando a De Luna con el crimen. No había huellas dactilares, no había ADN, no había fibras de su ropa, no había sangre. La evidencia que había, una huella sangrienta en la escena, no coincidía con los zapatos sin sangre de Luna. Pero De Luna había sido identificado, y eso era suficiente para la policía de Corpus Christi y el fiscal. Desde el momento de su arresto, Carlos de Luna insistió que no había matado a Wanda López. Dijo que había estado en la estación de servicio esa noche, pero que había huido cuando llegó la policía porque tenía antecedentes penales y temía ser arrestado. Dijo que había visto a Wanda López luchando con otro hombre dentro de la tienda. Ese hombre, dijo De Luna, era quien la había matado. Nombró al hombre, Carlos Hernández. La fiscalía se burló de esta defensa. El fiscal principal le dijo al jurado que Carlos Hernández era un fantasma de la imaginación de Luna, que De Luna había inventado a este otro Carlos para escapar de la responsabilidad. Las cortes, en apelación tras apelación, repitieron lo mismo. Carlos Hernández no existía. Había un problema con esa afirmación. Carlos Hernández sí existía, y la policía lo conocía. Carlos Hernández tenía solo un año más que Carlos de Luna. Vivían en el mismo barrio pobre de Corpus Christi. Se parecían tanto, misma altura, misma complexión, rasgos faciales similares, que incluso sus propias familias confundían fotos de uno con el otro. Pero ahí terminaban las similitudes. Mientras De Luna tenía antecedentes penales menores, Hernández era un criminal violento, con un historial de crímenes casi idénticos al asesinato de Wanda López. Hernández tenía un historial de asaltar a mujeres jóvenes latinas, robar estaciones de servicio, usar cuchillos de resorte, idénticos al usado para matar a López, comportamiento violento e impredecible. En 1979, Hernández había sido arrestado como sospechoso en el asesinato de Dalia Sauceda, una mujer joven encontrada con una gran X tallada en su espalda con cuchillo. Los cargos fueron desestimados, pero Hernández permaneció como el principal sospechoso. Después del asesinato de López, mientras De Luna estaba en el corredor de la muerte, Hernández apuñaló a otra mujer, Dina Ibáñez, con un cuchillo de resorte casi idéntico al usado en el asesinato de López. Cumplió solo 19 meses de una sentencia
sentencia de 10 años, y durante años Hernández alardeó sobre el crimen. Al menos 5 personas dijeron que Hernández les confesó haber matado a Wanda López. Fue él quien lo hizo, dijo Hernández sobre el asesinato de López, pero atraparon a su estúpido tocayo. Tocayo significa tocayo o gemelo en español. Hernández conocía detalles del crimen que solo el asesino podría saber. Describió exactamente cómo había matado a López, cómo había escapado, cómo De Luna había sido lo suficientemente tonto como para tomar la culpa. Los fiscales, la policía y las cortes sabían que Carlos Hernández existía. Sabían que tenía un historial de crímenes violentos similares. Sabían que había sido arrestado por un asesinato similar años antes. Sin embargo, insistieron que era un fantasma. El juicio de Carlos de Luna, en julio de 1983, duró menos de una semana. La defensa, con recursos limitados y tiempo insuficiente, no pudo investigar adecuadamente a Carlos Hernández. Para cuando de Luna finalmente dijo a sus abogados el nombre del hombre, Carlos Hernández, estaba demasiado cerca del juicio para hacer mucha investigación. Cuando de Luna afirmó en el estrado que había estado con Hernández esa noche en la estación de servicio, pero que su amigo era el asesino real, uno de los fiscales se burló de él llamando a Hernández un fantasma. La evidencia contra de Luna era delgada, una identificación de testigo ocular nocturna, cruzada étnica, sin evidencia forense corroborante. Sin embargo, fue encontrado culpable y sentenciado a muerte, principalmente basándose en la identificación errónea del testigo. De Luna apeló repetidamente. Las cortes estatales y federales confirmaron su condena y sentencia de muerte, esencialmente reafirmando que Carlos Hernández no existía. Carlos de Luna pasó 6 años en el corredor de la muerte. Durante todo ese tiempo, mantuvo su inocencia. Escribió cartas, habló con reporteros. En una entrevista televisiva años antes de su ejecución, de Luna dijo: «Tal vez algún día saldrá la verdad. Espero que así sea. Si termino siendo ejecutado por esto, no creo que sea justo». En otra entrevista del corredor de la muerte, de Luna le dijo a un reportero local: «Estaba allí cuando alguien más hizo lo que hicieron, ¿sabes? Pero no quiero nombrar nombres». Estaba protegiéndose a sí mismo de potenciales represalias de Hernández o su gente. El 7 de diciembre de 1989, Carlos de Luna fue ejecutado por inyección letal. Tenía 27 años. En sus últimos momentos mantuvo su inocencia. Proclamó que no había matado a Wanda López. Dijo que esperaba que algún día se descubriera la verdad. Sus últimas palabras fueron simples: «Quiero decir que sostengo mi inocencia, que no maté a Wanda López». A las 12:24 a.m., Carlos de Luna fue declarado muerto. El estado de Texas había ejecutado a un hombre por el asesinato de Wanda López. El problema era que Carlos de Luna no había matado a Wanda López. Carlos Hernández lo había hecho. En 2006, 17 años después de la ejecución de Luna, el Chicago Tribune publicó una serie investigativa de 3 partes que planteaba serias dudas sobre la culpabilidad de Luna. Los reporteros Maurice Posley y Steve Mills descubrieron evidencia de que de Luna pudo haber sido condenado erróneamente. La serie fue finalista para un premio Pulitzer. Luego, en 2012, el profesor James Liebman de la Escuela de Derecho de Columbia y un equipo de 12 estudiantes publicaron una investigación revolucionaria después de 6 años de trabajo. Su informe, Los tocayos Carlos, anatomía de una ejecución injusta, representa una de las colecciones más completas de materiales y evidencia sobre un caso criminal jamás liberada al público. El equipo de Columbia entrevistó a más de 100 testigos. Examinaron hasta 900 archivos fuente. Lo que descubrieron fue devastador. Carlos Hernández no solo existía, sino que era bien conocido por la policía y los fiscales en el momento del juicio debido a su historial de crímenes violentos similares al por el cual de Luna fue ejecutado. La policía pasó media hora persiguiendo a un hombre cuya ropa coincidía con la descripción de lo que Hernández usaba antes de arrestar a de Luna en su lugar. Ocultaron una cinta de audio de esa persecución en el juicio de Luna. No había evidencia forense que conectara a de Luna con el crimen. La policía ignoró una huella sangrienta en la escena que no coincidía con los zapatos sin sangre de Luna. La identificación del testigo ocular fue profundamente defectuosa. Baker, quien identificó a de Luna, más tarde admitió que tenía problemas para distinguir un latino de otro. 5 personas dijeron que Hernández les confesó
confesó haber matado a López. Hernández pasó años alardeando en Corpus Christi que él, no su tocayo, Carlos de Luna, mató a Wanda López. Hernández murió de cirrosis en una prisión de Texas en 1999, 10 años después de la ejecución de Luna. En 2012, el Innocence Project y los miembros de la familia de Willingham presentaron una petición con la Junta de Libertad Condicional buscando un perdón póstumo. Para entonces, varios de los mejores expertos del país en forense de incendios habían desacreditado los indicadores de incendio provocado y habían concluido que el incendio fue un accidente de causa desconocida. En 2014, esos resultados fueron editados aún más y convertidos en un libro masivo llamado El Carlos Equivocado. Fue ampliamente elogiado y muchos pensaron que los periodistas e investigadores habían probado que Texas había ejecutado a un hombre inocente. El juez de la Corte Suprema, John Paul Stevens, ciertamente lo pensaba así. En 2015 declaró que Lipman había demostrado, más allá de cualquier sombra de duda, que hay un caso de Texas en el que ejecutaron al acusado equivocado y que la persona que ejecutaron de hecho no cometió el crimen por el que fue castigado. En 2021 se estrenó The Phantom, un documental dirigido por Patrick Forbes que cuenta la historia de Luna. La película presenta entrevistas con los hermanos de Luna, su abogado de juicio, fiscales y testigos oculares, proyectando tremenda duda sobre la condena de Luna y revelando nueva evidencia perturbadora que apunta a su inocencia. A pesar de la abrumadora evidencia de la inocencia de Luna, el estado de Texas nunca ha emitido un perdón o incluso reconocido que se pudo haber cometido un error. Carlos de Luna fue ejecutado el 7 de diciembre de 1989. Wanda López fue asesinada el 4 de febrero de 1983 por Carlos Hernández. Carlos Hernández murió de cirrosis en prisión en 1999, habiendo pasado años alardeando de que su tocayo tomó la culpa por su crimen. Carlos de Luna pasó 6 años en el corredor de la muerte, proclamando su inocencia antes de ser ejecutado por un crimen que no cometió. No había pedido comida especial, no había pedido última refeición, solo quería decir la verdad, y nadie escuchó hasta que fue demasiado tarde. Joe Arridi, la sonrisa más triste. Joe Arridi nació el 29 de abril de 1915 en Pueblo, Colorado. Sus padres Mary y Henry Arridi eran inmigrantes sirios pobres que también eran primos hermanos. Este matrimonio consanguíneo pudo haber contribuido a las profundas discapacidades de Joe. Durante los primeros 5 años de su vida, Joe no habló ni una palabra. Cuando finalmente comenzó a hablar, luchaba por formar oraciones completas. Nunca pudo expresarse claramente. Los doctores lo evaluaron y determinaron que tenía un coeficiente intelectual de 46. En la terminología médica de la época, era clasificado como imbécil, alguien con la capacidad mental de un niño de entre 4 y 6 años. Joe no entendía conceptos abstractos como Dios, justicia, bien y mal. Entendía cosas simples: comer, jugar, trenes. Le gustaban los trenes, amaba los trenes. Pasaba horas jugando con trenes de juguete, imaginando viajes a lugares que nunca había visto. A los 10 años, sus padres lo internaron en el hogar y escuela de entrenamiento estatal para defectuosos mentales en Grand Junction. Era una institución brutal, donde niños con discapacidades eran frecuentemente maltratados. Joe era especialmente vulnerable. Los otros muchachos se aprovechaban de él, lo golpeaban, lo usaban como chivo expiatorio para sus propias transgresiones. Una vez, lo forzaron a tomar la culpa por cigarrillos robados que él no había tomado. En 1929, mientras vivía de vuelta en Pueblo, Joe fue agredido sexualmente por un grupo de adolescentes. El trauma agravó sus problemas mentales. A los 21 años, Joe había tenido suficiente. Se escapó de la institución y comenzó a viajar en trenes de carga, uniéndose a los muchos vagabundos que cruzaban el país durante la Gran Depresión. En agosto de 1936, Joe terminó en los patios ferroviarios de Cheyenne, Wyoming. Fue arrestado por vagancia y fue entonces cuando su pesadilla realmente comenzó. La noche del 15 de agosto de 1936, en Pueblo, Colorado, Dorothy Drain, de 15 años, y su hermana menor Bárbara, de 12 años, fueron atacadas en sus camas mientras dormían. Alguien entró a su casa y las golpeó con un hacha. Dorothy murió por el trauma craneal. Bárbara sobrevivió, pero fue violada y gravemente herida. El ataque horrorizó a Pueblo. Los periódicos hablaban de un asesino loco por sexo que andaba suelto. La policía estaba bajo tremenda presión para encontrar al culpable. Buscaban a cualquier hombre de aspecto mexicano que coincidiera con la vaga descripción proporcionada por 2 mujeres
que afirmaban haber sido también agredidas cerca de la casa de los Drain. Frank Aguilar, un hombre que había trabajado brevemente para el padre de las niñas Drain, fue arrestado rápidamente. Había sido despedido del trabajo poco antes del ataque. Barbara Drain lo identificó como su atacante. Ella podía identificarlo porque él había trabajado para su padre. Aguilar confesó, dijo que había cometido el crimen solo. Fue condenado y eventualmente ejecutado en 1937. Caso cerrado, ¿verdad? No del todo. El sheriff George Carroll de Pueblo escuchó que un joven con apariencia mexicana había sido arrestado por vagancia en Cheyenne. Carroll viajó a Wyoming e interrogó a Joe Arridy sobre el ataque a las niñas Drain. Joe no sabía nada sobre el ataque. No había estado en Pueblo esa noche, pero Joe era profundamente vulnerable a la sugestión. Era como un niño. Quería agradar a los adultos. Cuando las figuras de autoridad le hacían preguntas, trataba de darles las respuestas que pensaba que querían escuchar. Durante horas, Carroll presionó a Joe. Le hizo preguntas dirigidas. Le sugirió respuestas. Joe, confundido y asustado, finalmente dijo lo que Carroll quería escuchar. Confesó el crimen. Había múltiples problemas con esta confesión. Joe dio detalles completamente incorrectos sobre el crimen. Dijo que había usado un palo. El arma real era un hacha. Dijo que había golpeado a las niñas en la cabeza. La realidad era mucho más brutal. No podía describir la casa. No podía describir a las víctimas. No sabía dónde quedaba la casa de los Drain. Cuando le preguntaban preguntas básicas, sus respuestas eran absurdas. No podía explicar la diferencia entre una piedra y un huevo. No entendía qué significaba matar. No comprendía qué le estaban preguntando. Nada de eso importó. Carroll tenía una confesión. Carroll era un héroe local, famoso por haber cazado a la banda Barker. Su palabra era ley en Colorado. Si Carroll decía que Arridy confesó, entonces Arridy confesó. Joe Arridy fue acusado de asesinato y enviado a juicio junto con Frank Aguilar, quien ya había confesado haber cometido el crimen solo. De alguna manera, según la fiscalía, ambos hombres habían cometido el crimen juntos, a pesar de que Aguilar nunca mencionó a un cómplice y Barbara Drain solo identificó a Aguilar. El juicio de Joe Arridy fue una farsa de justicia. Su abogado defensor, Gail Ireland, argumentó apasionadamente que Joe no tenía la capacidad mental para ser juzgado. Presentó a 3 psiquiatras estatales que examinaron a Joe. Los 3 estuvieron de acuerdo. Joe tenía un coeficiente intelectual de 46, el equivalente mental de un niño de 6 años. Era incapaz de distinguir entre el bien y el mal. No podía formar intención criminal. Ireland, quien más tarde se convertiría en fiscal general de Colorado, suplicó al tribunal: créanme cuando digo que si es gaseado, le tomará mucho tiempo al estado de Colorado quitarse la vergüenza. Pero los psiquiatras, aunque reconocieron las severas limitaciones mentales de Joe, lo declararon legalmente cuerdo, según la ley de Colorado. Eso significaba que podía ser juzgado. El jurado escuchó la confesión de Joe, una confesión claramente coercionada dada por alguien que no entendía lo que estaba diciendo. Escucharon a Barbara Drain testificar que Joe no era su atacante, que Aguilar lo era. Nada de eso importó. El jurado encontró a Joe culpable. El juez lo sentenció a muerte en la cámara de gas. Joe Arridy, con la mente de un niño de 6 años que no entendía qué significaba muerte, fue enviado al corredor de la muerte. Tenía 22 años. Joe pasó más de un año en el corredor de la muerte, en la penitenciaría estatal de Colorado en Canyon City. El alcaide Roy Best se encariñó con Joe. Le dio un tren de juguete de cuerda. Joe amaba ese tren más que nada en el mundo. Durante horas cada día, Joe hacía rodar su tren entre las barras de metal de su celda hacia otras celdas para que otros prisioneros lo atraparan y lo empujaran de vuelta. Los otros hombres en el corredor de la muerte, hombres endurecidos esperando su propia muerte, jugaban con Joe. Hacían que el tren descarrilara, rescataban al tren, hacían que Joe riera. En el lugar más oscuro imaginable, estos hombres condenados proporcionaban a Joe momentos de alegría. El alcaide Best dijo que Joe era el prisionero más feliz del corredor de la muerte, pero esta felicidad era solo porque Joe no entendía dónde estaba o qué le iba a pasar. En una entrevista exclusiva con la prensa, cuando le preguntaron si quería ser liberado, Joe dijo: "No, quiero vivir con el alcaide Best y quiero obtener una cadena perpetua y quedarme aquí con el alcaide Best".
En el hogar los niños solían golpearme. Nunca me meto en problemas aquí. Cuando le preguntaron sobre su inminente ejecución el 2 de enero de 1939, Joe mostró desconcierto en blanco. No entendía. El abogado de Joe, Gail Ireland, ganó 9 suspensiones de ejecución, retrasando lo inevitable durante más de un año. Apeló hasta la Corte Suprema de Colorado, argumentando que ejecutar a Joe sería una desgracia para el Estado. Pero finalmente se le acabaron las opciones legales. El gobernador Teller Ammons se negó a otorgar clemencia. El 5 de enero de 1939, el alcaide Best convenció a Joe de aceptar dejar su tren a un compañero del corredor de la muerte, Angelo Agnes, quien sería ejecutado en una ejecución doble el mismo año en septiembre. Joe inicialmente se mostró reacio a regalar su juguete favorito, pero se animó después de jugar con Agnes y otro prisionero durante algunas horas. La mañana del 6 de enero de 1939, pocas horas antes de su ejecución esa misma tarde, Joe recibió una visita final no programada de su familia, que consistía en su madre y hermana, así como una tía y una prima, que había sido organizada como sorpresa por el alcaide Best. Joe no había podido asistir al funeral de su padre Henry, quien había muerto de neumonía en febrero de 1937 a los 51 años, y no había visto a su madre Mary desde su encarcelamiento. Se observó que Joe mostró un afecto plano durante toda la visita de 15 minutos. Cuando su madre estalló en lágrimas al ver a su hijo y lo abrazó mientras gritaba, «Joe, mi Joe», Joe no respondió. No entendía por qué ella estaba tan alterada. Para su última comida, Joe pidió helado. El alcaide Best le dio privilegios especiales de comida que le permitieron tener helado para el desayuno, almuerzo y cena el día de su ejecución. Joe estaba feliz comiendo helado todo el día. Era el mejor día de su vida. Esa tarde, el alcaide Best y el capellán de la prisión, el padre Albert Schaller, fueron a preparar a Joe para el viaje que le esperaba. La Corte Suprema de Colorado había negado una petición final para una suspensión de la ejecución por un voto de 4-3. El gobernador Ammons había ordenado a Best proceder con la ejecución. Testigos informaron que Joe sonreía mientras lo escoltaban a la cámara de gas. Cuando tuvo un breve momento de ansiedad, Best tomó su mano y lo calmó. Joe confió en Best, quien se había convertido en una figura paterna para él. Joe no entendía lo que estaba pasando. El alcaide Best dijo más tarde, probablemente ni siquiera sabía que estaba a punto de morir. Todo lo que hizo fue sentarse felizmente y jugar con un tren de juguete que le había dado. Joe fue colocado en la silla dentro de la cámara de gas. Las correas fueron ajustadas. La puerta fue sellada. Los testigos observaron a través del cristal. Joe todavía estaba sonriendo, mirando a su alrededor con curiosidad infantil. Cuando le preguntaron qué estaba haciendo, un testigo informó que Joe dijo, «Joe no va a morir». No entendía el concepto de muerte. El gas cianuro fue liberado. Joe inhaló. Su sonrisa se desvaneció. Su cuerpo se estremeció. En cuestión de minutos, Joe Arridy estaba muerto. Tenía 23 años. El alcaide Best lloró. Dijo que había sido como ejecutar a un niño, porque eso era exactamente lo que habían hecho. El estado de Colorado había ejecutado a alguien con la mente de un niño de 6 años por un crimen que no cometió. Durante décadas, el caso de Joe Arridy fue prácticamente olvidado. Pero en la década de 2000, un grupo llamado Amigos de Joe Arridy comenzó a investigar su caso. Descubrieron lo que muchos habían sabido todo el tiempo. Joe no había estado en Pueblo la noche del ataque a las niñas Drain. Frank Aguilar había cometido el crimen solo y había confesado haberlo hecho solo. Barbara Drain había identificado solo a Aguilar. La confesión de Joe había sido coercionada y estaba llena de detalles incorrectos. Joe Arridy era inocente. En 2007, los partidarios de Arridy encargaron una lápida para su tumba previamente sin marcar. El 7 de enero de 2011, 72 años después de su ejecución, el gobernador de Colorado, Bill Ritter, otorgó a Joe Arridy un perdón completo e incondicional basado en la inocencia. En un comunicado de prensa, el gobernador declaró, «Un cuerpo abrumador de evidencia indica que Arridy, de 23 años, era inocente, incluyendo confesiones falsas y coercionadas, la probabilidad de que Arridy no estuviera en Pueblo en el momento del asesinato y una admisión de culpabilidad por otra persona». El gobernador también señaló las discapacidades intelectuales de Arridy. Tenía un coeficiente intelectual de 46 y funcionaba como un niño pequeño. El gobernador
gobernador dijo: otorgar un perdón póstumo es un remedio extraordinario, pero la trágica condena del señor Arridy y su subsecuente ejecución el 6 de enero de 1939 merecen tal alivio basado en la gran probabilidad de que el señor Arridy fuera inocente. Fue el primer perdón póstumo en la historia de Colorado. La fecha del perdón fue agregada a la lápida de Joe junto con un epitafio: aquí jaz un hombre inocente. Pero ninguna cantidad de perdones puede devolverle la vida a Joe Arridy. Ninguna disculpa puede deshacer el hecho de que Colorado ejecutó a un hombre con la mente de un niño de 6 años que no entendía qué estaba pasando, que amaba los trenes de juguete, que pedía helado, que sonreía porque no sabía que estaba a punto de morir. En 2002, la Corte Suprema de Estados Unidos abolió la pena de muerte para personas con discapacidad intelectual, declarándola castigo cruel e inusual. Pero esa decisión llegó 63 años demasiado tarde para Joe Arridy. El alcaide Best nunca olvidó a Joe. Hasta el día de su muerte, Best lamentó no haber podido salvar al joven con la mente de un niño que solo quería jugar con trenes y comer helado. Joe Arridy fue ejecutado el 6 de enero de 1939. Era inocente. Nunca entendió que era inocente. Nunca entendió qué significaba ser ejecutado. Solo sabía que le gustaban los trenes y que el alcaide Best era amable con él. Eso era todo lo que necesitaba saber. Su última petición había sido helado. Lo consiguió. Luego murió, todavía sin entender qué era la muerte. 3 hombres, 3 ejecuciones, 3 inocentes. Cameron Todd Willingham, ejecutado por quemar a sus hijas basándose en ciencia de incendios que era poco más que folclore y superstición. Carlos de Luna, ejecutado por el crimen de otro hombre que tenía el mismo nombre, basándose en una identificación errónea de testigo ocular. Joe Arridy, ejecutado a pesar de tener la mente de un niño de 6 años, basándose en una confesión coercionada que cualquiera con experiencia forense podría ver que era falsa. ¿Qué tienen en común estos casos? Fallas sistémicas en cada nivel del sistema de justicia criminal, ciencia defectuosa o completamente ausente, identificaciones erróneas de testigos oculares, confesiones falsas, mala conducta fiscal, defensa inadecuada, prejuicio racial y económico, apresuramiento para resolver casos bajo presión pública. Y una vez que el sistema decidió que estos hombres eran culpables, casi nada pudo detener la maquinaria de muerte. Desde 1973, al menos 200 personas han sido exoneradas del corredor de la muerte en Estados Unidos. Por cada 8 personas ejecutadas, una persona en el corredor de la muerte ha sido exonerada. Un estudio de 2014 estimó que al menos el 4% de las personas sentenciadas a muerte son inocentes. Pero esas son solo las personas que fueron lo suficientemente afortunadas como para que su inocencia fuera descubierta antes de la ejecución. ¿Cuántos otros como Willingham, de Luna y Arridy no tuvieron esa suerte? ¿Cuántos inocentes más han sido ejecutados sin que nadie lo supiera? La respuesta honesta es que nunca lo sabremos. Una vez que alguien es ejecutado, las cortes raramente investigan la inocencia de un acusado muerto. Los fiscales no tienen incentivo para reabrir casos cerrados. Los abogados defensores tienden a concentrar sus esfuerzos en clientes cuyas vidas aún pueden salvarse. Sin embargo, hay fuerte evidencia de inocencia en muchos casos de personas que ya fueron ejecutadas. La lista de ejecutados pero posiblemente inocentes, mantenida por el Death Penalty Information Center, incluye más de 20 personas ejecutadas desde 1976, donde evidencia significativa apunta a su inocencia. Entre ellos, Claude Jones, Texas 2000, ejecutado basándose en un mechón de cabello que la prueba de ADN posterior demostró que pertenecía a la víctima, no a Jones. Ruben Cantu, Texas 1993, ejecutado a los 17 años. El único testigo ocular y el fiscal posteriormente expresaron dudas sobre su culpabilidad. Larry Griffin, Missouri 1995. Investigación posterior encontró que el testigo ocular clave recantó y evidencia de otro tirador. Gary Graham, Texas 2000, ejecutado basándose principalmente en una identificación de testigo ocular disputada. Múltiples testigos dijeron que no era el tirador. ¿Qué dice esto sobre nuestro sistema de justicia? ¿Qué dice sobre nuestra sociedad? El sistema de justicia criminal estadounidense se basa en el principio de que es mejor dejar libres a 10 culpables
que condenar a un inocente. Sin embargo, con la pena de muerte, hemos invertido esa ecuación. Ejecutamos con la pretensión de certeza absoluta. Pero esa certeza es una ilusión. Los mismos factores que causan condenas injustas en casos no capitales operan con igual o mayor fuerza en casos de pena de muerte. Identificación errónea de testigos oculares. La causa principal de condenas injustas es aún menos confiable cuando el testigo identifica a alguien de una raza diferente. Confesiones falsas. Personas inocentes confiesan crímenes por muchas razones. Coerción policial, promesas de trato indulgente, discapacidad intelectual, enfermedad mental, agotamiento, ciencia forense defectuosa. Desde el análisis de incendios hasta el análisis de marcas de mordidas, muchas ciencias forenses usadas en casos de pena de muerte han sido desacreditadas. Testimonio de informantes. Los informantes de cárcel son notorios por mentir a cambio de tratos con la fiscalía. Mala conducta oficial. Fiscales que ocultan evidencia exculpatoria, policías que plantan evidencia, expertos que falsifican resultados, defensa inadecuada. Muchos acusados de pena de 1900 muerte reciben abogados con pocos recursos, mal entrenados o que ni siquiera creen en su inocencia. Y luego está el factor del prejuicio racial y económico. La vasta mayoría de personas en el corredor de la muerte son pobres, no pueden pagar abogados de alta calidad, no pueden contratar a sus propios expertos, no pueden montar una defensa vigorosa. Las personas de color están desproporcionadamente representadas en el corredor de la muerte, especialmente cuando la víctima es blanca. Un estudio encontró que jurados blancos eran más propensos a sentenciar a alguien a muerte si el acusado era latino y más propensos a encontrar a acusados latinos de bajo estatus socioeconómico como viciosos, intencionales y más culpables del crimen. El sistema dice, mejor que 10 culpables queden libres que un inocente sea condenado. Pero en la práctica, el sistema dice, mejor ejecutar a algunos inocentes que dejar que algunos culpables escapen de la muerte. Eso es inaceptable. Es moralmente inaceptable. Es éticamente inaceptable. Es constitucionalmente inaceptable. Cameron Todd Willingham amaba a sus hijas. No las mató. Un fuego accidental las mató. Pero el estado de Texas lo ejecutó de todos modos, basándose en ciencia que era poco más que adivinación. Carlos de Luna no mató a Wanda López. Carlos Hernández lo hizo. Pero el estado de Texas ejecutó a de Luna de todos modos, basándose en una identificación errónea de testigo ocular y la negativa a investigar al verdadero culpable. Joe Arridy no entendía qué era la muerte. Tenía la mente de un niño de 6 años. Era inocente del crimen por el cual fue ejecutado, pero el estado de Colorado lo ejecutó de todos modos, basándose en una confesión coercionada que claramente era falsa. 3 hombres inocentes, 3 ejecuciones, 3 errores irreversibles. ¿Cuántos más? ¿Cuántos otros Cameron Todd Willinghams, Carlos de Lunas y Joe Arridys han sido ejecutados sin que nadie lo supiera? ¿Cuántas más familias han perdido a seres queridos inocentes a manos del Estado? La pregunta que debemos hacernos como sociedad es simple. ¿Estamos dispuestos a aceptar la ejecución de inocentes como el precio de mantener la pena de muerte? Porque eso es lo que es. No es una cuestión de si inocentes serán ejecutados, es una cuestión de cuántos. Si hay una sola lección de estas 3 historias, es esta. La certeza absoluta es imposible en cualquier sistema humano. Los errores sucederán, los prejuicios existirán, la ciencia será mal aplicada, los testigos se equivocarán, los informantes mentirán, los fiscales ocultarán evidencia. Y cuando ejecutamos, no hay manera de corregir esos errores, no hay segunda oportunidad, no hay apelación póstuma, no hay manera de traer de vuelta al muerto. Cameron Todd Willingham, Carlos de Luna y Joe Arridy merecían mejor, merecían justicia, merecían vivir, merecían ser creídos cuando dijeron «soy inocente». En cambio, fueron ejecutados, y ahora todo lo que podemos hacer es contar sus historias, honrar sus memorias y preguntarnos ¿cuándo aprenderemos? La última petición de Joe Arridy fue helado. La última declaración de Cameron Todd Willingham fue «soy un hombre inocente». La última esperanza de Carlos de Luna fue que algún día saliera la verdad. Obtuvieron helado, pero no obtuvieron justicia. Obtuvieron declaraciones, pero nadie escuchó. Obtuvieron verdad, pero llegó demasiado tarde. Para ellos, la justicia fue un error irreversible, y ese error vivirá para siempre como una mancha en el sistema que pretende entregar justicia en nombre del pueblo. Porque cuando el Estado ejecuta a un inocente, todos somos culpables, todos tenemos sangre en nuestras manos, y ninguna cantidad de palabras puede lavar esa sangre.